Bueno, hoy vamos a hablar de una ayudante generosa. Vamos a ver quién era una ayudante generosa. Esta ayudante generosa es Dorcas. Hoy vamos a hablar de Dorcas. Eh, bueno, alguien dijo, y es una cita que tomé de un libro que estamos estudiando, eh, es sorprendente lo que puede lograr cuando a nadie le importa quién reciba el mérito. Bueno, este dicho le encaja perfecto a Dorcas. Vamos a ver por qué. La Biblia usa 7 versículos nada más para contarnos de esta mujer y de su tremendo ejemplo para cualquier mujer, ¿ya? En cuanto a ayudar a los demás. ¿Cómo hacerlo? Refleja nuestro testimonio cristiano, el cómo ayudamos a los demás. Vamos a ver quién era Dorcas. Bueno, Dorcas vivía en un puerto marítimo llamado Jope. Ya ella vivió en los tiempos donde comenzó la primera iglesia después de la resurrección de Cristo, cuando estaba a cargo, se puede decir, o cuando estaba quizás más notoriamente en el liderazgo del apóstol Pedro. Ya la Biblia habla de Dorcas como una discípula, o sea, como una seguidora de Cristo. No sabemos cuándo conoció a Cristo, no sabemos cómo, ¿cierto? Ella tampoco aprendió a coser, no sabemos cómo lo hizo, pero ella cosía, ¿ya? No sabemos cómo fue, pero sin duda vamos a aprender muchísimo a través de esta seguidora de Cristo, ¿ya? Y tampoco sabemos, algo sumamente importante, su especial interés por las viudas, ¿ya? Y por los necesitados también, ¿ya? Bueno, su historia la relata el Señor en Hechos 9, del 36 al 42. Tú te puedes tomar el tiempo aquí para leerla completa, lo vamos a hacer durante el estudio, pero tú puedes ir pausando el video. Bueno, vamos a leer el versículo 36 para comenzar. Y comienza diciendo, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Bueno, su nombre significa gacela, ¿ya? En el hebreo es Tabita y en el griego es Dorcas, ¿ya? Y su nombre simboliza una gacela y es símbolo de belleza. No sabemos en realidad cómo era el parecer de esta hermana, ¿cierto? No sabemos si quizás podríamos decir, oh, sí, era hermosa, pero sí, a la luz de la palabra, ¿cierto? Para Dios era una mujer hermosa y eso Él lo detalla acá, ¿cierto? Es lo que nos enseña y es lo que verdaderamente importa, ¿ya? ¿Y cuál era su belleza? Bueno, que ella mostraba la hermosura de Jesús porque se preocupaba de los más necesitados y tenía compasión por ellos. El versículo parte diciendo que abundaba en buenas obras. ¿Ya? Esta frase que enseña la escritura nos enseña también que no solo pensaba o tenía buenas intenciones, ¿ya? Para hacer algo o para ayudar a algo, como muchas veces nosotros tenemos, ¿cierto? Se nos ocurren súper buenas ideas de cómo ir a predicar, de cómo ayudar a los hermanos, de cómo ayudar al necesitado, etcétera. Pero muchas veces quedamos ahí, la gran mayoría de las veces. Y es más, algunas ni siquiera se les ocurre, ¿cierto? Ni siquiera tienen buenas ideas de repente. Bueno, vamos a ver qué era lo que hacía Dorcas. Porque eh, a pesar de que quizás tenía mucho que hacer, como nosotros también, ¿cierto? Cada una de nosotros tiene un sinfín de cosas que hacer. Muchas están colapsadas por distintas cosas, estudios, trabajo, la casa, etcétera. Bueno, hay mucho que hacer, ¿cierto? Y Dorcas creo que también tenía mucho que hacer, puede ser una mujer ocupadísima, ¿cierto? Como todos. Pero bueno, esta mujer, a pesar de tener buenas intenciones, las hacía, las concretaba. Dorcas no era así como quizás nosotras en muchas ocasiones, que tenemos buenas intenciones y no las llevamos a cabo. Todo lo que podía hacer, ella claramente lo hacía, ¿ya? Y eso daba un buen testimonio para Cristo, ¿cierto? Y incluso nuestros testimonios serían mucho más efectivos para la gloria de Dios si hiciéramos lo que pensamos hacer en cuanto a el servicio. Si tan solo, ¿cierto? Tuviéramos, o sea, si no tan solo tuviéramos la intención, sino que actuáramos. Bueno, debemos pedirle ayuda al Señor para poder ser rápidas y voluntariosas. Muchas veces dice, ¿quién puede leer? Y hay grillos, aquí las más eh,
tecnológicas podían poner ahí grillos, imágenes y todo, ¿cierto? Bueno, yo le estoy contando nomás, así que se lo imaginan. Pero pidámosle al Señor ser rápidas, porque de repente uno dice, hermanos, hermanas, ¿quién podría hacer esto? Y se escuchan grillos. Bueno, Dorcas, si hubiese estado, hubiese dicho, yo lo hago, ¿cierto? Yo voy a hacer de bendición para el Señor, quiero bendecir al Señor con lo que voy a hacer. Bueno, pidámosle al Señor ser rápidas y voluntariosas y por sobre todas dispuestas a seguir las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo saber qué es lo que el Espíritu Santo me guía? Por medio de la palabra, porque la palabra del Señor siempre me va a guiar a estas buenas obras, ¿ya? Que son también preparadas de antemano por Dios. Bueno, entonces sabemos que no somos salvos por buenas obras, no somos salvos por obras, ¿cierto? Sino que somos salvos por gracia, como lo dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Nuestra salvación ha sido un regalo de Dios, ¿ya? Y es para todo aquel que escucha de Jesús. Si tú estás escuchando este video y no eres salvo, bueno, pues tienes que saber que puedes serlo cuando tú clamas a Jesucristo, ¿cierto? Reconoces tu vida como pecador, como pecadora, y reconoces, ¿cierto?, tu falta delante de Dios, bueno, pídele perdón, arrepiéntete y dile al Señor que te salve y que te guíe para poder conocerle, ¿ya? Dios siempre está dispuesto a perdonar. Solo tienes que tú estar dispuesto a dejar tu pecado y arrepentirte de tu mala manera de vivir delante de Dios, ¿ya? Pero fíjense, que sin importar, que son importantes también las obras, ¿ya? Uno que ha conocido al Señor, ¿cierto? Que ha conocido a Dios, eh, sabemos que estas obras, ¿cierto? Dan testimonio de la gloria de Dios. Dan testimonio también, ¿cierto? Del carácter que Cristo va formando en nosotros mismos. Cristo sin duda había formado un carácter en Dorcas. Y ella lo mostraba, ¿cierto? Mostraba este carácter. Y este carácter que Cristo forma en nosotros, ¿cierto? Y es más, esas buenas obras también que pudiéramos hacer, ni siquiera son nuestras como le había mencionado hace un momento, sino que también son dadas por Dios. Como lo dice el versículo 10 de Efesios, ¿ya? Las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, que es lo que les comentaba hace un momento. Bueno, además de eso, Santiago nos enseña y nos explica lo importante que puede ser para otros eh, nuestro testimonio, lo que podamos hacer. Miren, vamos a ver. En Santiago 2, 14, 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ojo, ¿no? Si yo soy cristiana, ¿no? Si yo tengo fe, bueno, si alguno tiene fe y no tiene obras, es imposible que un nuevo creyente, que un nuevo nacido, no tenga obras. Es imposible, porque el Espíritu Santo es activo, es vida, tiene fruto, lleva fruto con él. Por tanto, es imposible que una persona nacida de nuevo no lleve fruto, ¿ya? Entonces nos dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fíjense, o sea, si tú ves que la necesidad de un hermano, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero eh, no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? O sea, si tú ves la necesidad de tu hermano y le dices, chuta, no tienes para abrigarte, pero bueno, anda, ve en paz con la paz del Señor, espero que te puedas abrigar, pero no le provees, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O anda y come, espero que te puedas saciar, pero no le proveemos sabiendo que tiene una necesidad para alimentarse. Bueno, Dorcas sí lo hacía, ¿ya? Ella no tan solo pensaba, ni tenía quizás su mente ahí un poco cauterizada para no hacer algo, sino que al contrario, ella veía una necesidad y la abordaba, trabajaba en ella, ¿ya? La fe sin obras es muerta, nos enseña Santiago. Si una persona tiene fe en Cristo, va a hacer lo que Cristo enseñó, va a ser seguidora de Cristo, si dice ser cristiana, y se entendió el nuevo nacimiento. Bueno, esta mujer entendía, ¿cierto?, a quién servía, porque hacía lo mismo que hacía Cristo, tener compasión de los necesitados, ¿ya? Y vemos en Santiago que la fe sin obras es muerta. De nada sirve que digamos que tenemos fe si en realidad nuestras obras no lo demuestran, no dicen nada.
Lo mismo, si una persona tiene muchas buenas obras, pero en realidad no tiene su fe puesta en Cristo, tampoco es salva. Bueno, la una sin la otra no pueden estar. Vienen unidas de manera innata. El que tiene fe tiene obras. El que tiene obras debiera tener fe, ¿cierto? Por tanto, chiquillas, la fe sin obras es muerta. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Bueno, pero es algo innato, como les decía, es algo que no se esfuerza, no se esfuerza. Recuerde que el Señor es el que prepara de antemano esas buenas obras para que nosotros andemos. Bueno, sigamos en cuanto a Dorcas. ¿Saben que Dorcas enfermó gravemente? Miren lo que Dios nos enseñará. Esta hermosa hermana, ¿cierto? Que ama al Señor y da todo por la obra del Señor, pero aún así ella se enfermó. Hay personas que dicen, no, es que un cristiano no se puede enfermar. Bueno, esta persona, esta mujer que amaba al Señor se enfermó y ¿saben qué más? Además murió. Vamos a ver lo que dice Hechos 37, ¿cierto? Hechos 9, perdón, del 37 en adelante. Entonces, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, ¿cierto? Donde estaba Dorcas, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Sin duda era muy querida. Y eso se notaba, pues las personas a su alrededor, ¿cierto? Se encargaron de todo. No sabemos si eran su familia, pero se encargaron de todo. Se encargaron de limpiarla, se encargaron de lavarla, de preparar todo el velorio, que es lo que conocemos hoy en día, ¿cierto? Se encargaron de todo porque tenían cariño, se ganó el cariño de todos ellos, ¿cierto? Recordemos que también cuando enfermó enviaron a pedirle a Pedro que viniera. ¿Qué habrán esperado de Pedro? ¿Un buen consejo? ¿Que la sanara? ¿Consuelo? No sabemos, ¿cierto? Pero sin duda eso muestra el grado de respeto hacia este varón que era un hijo de Dios, temeroso del Señor, que predicaba el Evangelio, y también nos muestra, ¿cierto?, la fe clara que Dorcas tenía en el Señor. Pues acudieron de inmediato a Pedro, otro siervo del Señor. Y bueno, cuando Pedro llega a la casa le pide a todos que salgan. No sabemos qué hora, no sabemos qué le pide y qué le dice, pero vemos que finalmente Dios opera un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Le devolvió nuevamente la vida a Dorcas. Recuerden que cuando no conocía al Señor estaba muerta en delitos y pecados, como tú si no te has arrepentido. Y el Señor, ¿cierto?, nos da un nuevo nacimiento por medio de la fe. Bueno, Dorcas había tenido ese nacimiento, pero ahora vuelve a darle vida, ¿cierto? Ahora en lo físico, algo que quizás a los ojos de nosotros sería muchísimo más, a lo mejor impactante, ver cómo se levanta un muerto, ¿ya? Entonces, Pedro ora al Señor, ¿ya? Porque el poder no estaba en Pedro, el poder, ¿cierto?, estaba en aquel en quien Pedro creía, en Dios. Y Dios opera este milagro. Pues Pedro, ¿cierto?, oró con humildad, ¿cierto? Le pidió a este Dios todopoderoso. Cuando esto sucedió, Pedro la presentó ante todas las personas que habían y estaban allí sufriendo su muerte. ¿Ya? Me imagino aquel momento, piénsalo tú, detente un momento y piénsalo, ¿cómo hubiese sido impactante? Qué tremendo milagro. Esos llantos deben haber transformado en gritos de alegría. Imagínate tú ves a tu amiga que estaba muerta y luego, ¿cierto?, resucita, vive. ¿Ya? Qué impactante debe haber sido. Tremenda bendición. Y no termina ahí, porque el versículo 42 dice que el milagro se supo en todas partes y muchos creyeron en el Señor. Entonces vemos que la primera iglesia
creció en número, ¿ya? Pero lo más importante es que eso, ¿cierto? Es que creyeron en fe porque creían en Dios, ¿cierto? Y esa fe creció en gran manera. Entonces, debemos estar felices de aprender de esta tremenda mujer que sirvió para la gloria de Dios, no para la suya propia. Esta mujer fue humilde porque no sirvió para su propia gloria, sino que todo lo que hacía lo hacía mostrando la gloria de Dios. Todo lo que hacía lo hacía para servir a Dios. Como nos dice el Señor en Colosenses, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, hazlo de corazón para Él. Bueno, la Biblia nos enseña también en Mateo 25:40 y dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así dice el Señor. Y esta mujer servía a estos pequeños, ¿cierto? A estos que estaban necesitados, quizás a los hermanos que venían recién naciendo en la fe y creciendo. Bueno, esta hermana servía. ¿Puedes pensar en alguien que necesite ayuda ahora mismo? Piensa tú, quizás detén el video y piensa, ¿quién de mis hermanos necesitaría ayuda? Bueno, quizás no todas saben coser como la hacía Dorcas, ¿cierto? Quizás no todas sabemos hacer lo que hace la otra, pero a lo mejor sabes cocinar, a lo mejor sabes limpiar, qué simple limpiar. Eh, Podría, ¿cierto?, incluso ayudar a alguien que necesite hacer una tarea. Alguno de tus hermanos, quizás más pequeño, que necesita ayuda en matemática, en historia, qué sé yo. Bueno, podemos ayudar de distintas maneras. Podemos ayudar a nuestros hermanos. Incluso cuántas veces, por ejemplo, las reuniones de matrimonio. Hay muchos hermanos que no pueden acudir a estas reuniones que son de tremenda bendición para nosotros, porque no hay quien cuide a sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo los demás? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos ayudando a nuestros hermanos? Hay un sinnúmero de tareas en cual nosotros pudiéramos servir, ¿ya? Enseñar música, por ejemplo, también si a lo mejor me dicen, no, es que yo no sé hacer nada, algo sabes hacer y lo puedes enseñar, ¿cierto? Leerle a una persona ciega, leerle a una persona que no sabe leer, qué importante es eso. Y qué sencillo sería hacerlo. Bueno, hay tantas cosas. Eh, si hiciéramos una lista, no tendría fin. Pero si nunca se te ocurre hacer nada, entonces haz una lista. Haz una lista y así recordarás. Pídele a Dios que te muestre qué puedes hacer. Y luego, igual que Dorcas, hazlo. No te quedes en la intención, hazlo. Sé una mujer activa, como lo era Dorcas. Eso es lo más importante, no tan solo pensar y tener buenas intenciones, sino hacerlo, llevarlo a cabo. Recuerda como conclusión, ¿qué podemos aprender de Dorcas? Primero, aprende de Dorcas a ser una mujer que era una ayudante muy generosa. Cuando pensamos en generosidad, pensamos inmediatamente en lo económico, pero no. Yo puedo ser generosa cuando comparto de mis fuerzas, cuando comparto de mi tiempo, cuando estoy cansada, cuando tengo sueño, cuando tengo un sinfín de cosas y de tareas que hacer, puedo compartir con los demás una palabra, una llamada, un mensaje, una enseñanza, un devocional por medio de un teléfono, ir y hacerle aseo a la hermana que no puede hacer, que quizás está ocupada, acompañar a aquella que tiene que ir sola, quizás a algún lugar, algún tratamiento de salud, etcétera. Hay tanto que hacer, chiquilla. Podemos ser ayudantes muy generosas, como lo era Dorcas. Eso nos enseña. Dos, también nos enseña a abundar en buenas obras. No tan solo hacer buenas obras, sino que sean abundantes, que sean muchas, ¿cierto? Que sea notorio, como lo era para Dorcas, como lo hacía Dorcas. Y tres, ser humildes y en todo buscar la gloria de Dios, algo que yo siempre les digo, ¿cierto, chiquilla? Háganlo para la gloria de Dios. Quizás a lo mejor algunas ahora van a entender. Cuando tú haces algo, no lo haces para tu propia gloria, no lo haces buscando que te digas gracias, ¡ay, qué lindo lo que haces! Se agradece, ¿cierto? Pero yo lo hago para la gloria de Dios, para que Dios en todo sea glorificado, ¿ya? Y como dato práctico, haz una lista de 5 personas, cinco personas, eh, y a las cuales tú podrías ayudar. ¿Qué puedes hacer para ayudarles? Piensa, ¿qué pudiera hacer? Pero no ponga a las 5 personas que suelen ser más cercanas. Piensa en la necesidad que puede haber en la hermandad. Si no lo sabes, es porque quizás no conoces a tus hermanos, no conoces a tu familia en la fe. Y eso también es importante y el Señor nos manda a conocer a nuestra familia, ¿ya? Entonces, haz una lista de 5 hermanos
a los cuales tú puedas ayudar. ¿Qué puedes hacer para ayudarle? Anótalo. ¿Qué puedes hacer para ayudarle? ¿Cómo puedo hacerlo? Piensa, ¿cómo puedes hacerlo? Y al igual que Dorcas, hazlo. La palabra de Dios nos enseña. Si tomamos la enseñanza, entonces recuerda que nos enseña el Señor, ¿ya? No te quedes en el pensar, no te quedes en tener buenas ideas, ¿ya? Actúa, actúa para la gloria de Dios como lo hacía esta tremenda mujer del Señor, Dorcas, una ayudante generosa. Así que hermana amada, que Dios te bendiga y busca la gloria del Señor.